Nuevas tarjetas Clone Wars de Sabritas. Ataca con tus puntos y vence su defensa. Busca las tarjetas especiales y combínalas para ganar. Domina la fuerza con Sabritas. Las tarjetas de Clone Wars salieron como promoción de la primera temporada de la serie en el 2009 por Sabritas. La intención de este video es mostrar la colección completa de 90 cartas y posteriormente dar un breve comentario sobre cosas que me parecieron interesantes. Para aquellos que están únicamente interesados en la colección, colocaré en pantalla el tiempo en el que inicia y termina solo eso, y la parte en la que inicia el comentario. Aunque al final hablaré más a detalle sobre los materiales y aspecto general de las cartas, para el asunto de la colección completa, el único detalle importante a notar en la primera parte es el número de carta, que se puede apreciar en la parte inferior derecha, aunque igual en el video van por orden. Mencionado lo anterior, esta es la colección completa.
Para la parte del comentario comenzaré con los materiales. En uno de los comerciales se menciona que son 8 diferentes, Más grandes que nunca, con 8 materiales distintos. La fuerza está en tus manos. lo cual no parece ser correcto a menos que uno les dé un gran beneficio de la duda que ni siquiera es del todo consistente. La regla parece ser en general que estas cambian de técnica de decoración cada 10 cartas, aunque en las primeras 20 ocurre algo extraño. Las primeras 10 tienen un brillo saturado que cubre casi todo el fondo de la 1 a la 10, y lo que imagino cuenta con un material separado, aun si es básicamente lo mismo ocurre de la 11 a la 20. Y aquí está lo raro, porque parece que es el mismo efecto. Cuando me puse a observar cerca cómo estaban hechos los fondos, estos parecen más saturados y menos detallados que en las primeras 10, aunque por ejemplo la misma carta 10 rompe esta idea y en general es bastante inconsistente separarlas bajo este criterio. Las que siguen tienen una decoración reflejante que va en patrones de cuadros grandes de la 21 a la 30, como una especie de ventana. Luego sin decoración alguna y solo del cartón del que están hechas a partir del 31 a la 40. Continuando con una superficie plateada de la 41 a la 50, después un efecto reflejante en patrones cuadrados más pequeños tipo tablero de ajedrez de la 51 a la 60, y de la 61 a la 70 pasa algo interesante, y es que la decoración cobrillante regresa pero con una técnica y diamantina diferentes. En lugar de ser una diamantina fina que cubre todo el fondo, ahora es una diamantina gruesa que solo cubre ciertas partes, algo a lo cual imagino que se referían con un material diferente. De la 71 al 80 de nuevo las cartas no tienen decoración extra, siendo solo el material del que están impresas, para finalmente llevar un color dorado en el fondo de la 81 a la 90. De esta forma los materiales que llevan son 1. Brillantina fina, 2. El material reflejante grande, 3. El fondo plateado, 4. El patrón reflejante tipo ajedrez, 5. La brillantina plateada grande, 6. El material dorado, 7. El cartón del que están hechas sin ninguna decoración, aunque es raro que contemos esto como material dado que todas están impresas en él, y el material 8 sería entonces de la 11 a la 20 con una técnica diferente de colorear el fondo, aunque genuinamente no estoy del todo seguro con esto último, dado que 20 cartas no tienen decoración alguna y no dudo que un error hubiese ocurrido en algún punto, ya sea por parte del anuncio o a la hora de fabricarlas. Fuera del material, otra cosa interesante es la elección de los personajes de las mismas. Mi intención en principio era hablar un poco de cada una de las cartas, pero hablar un minuto de 90 cartas es básicamente narrar un documental de hora y media, así que solo mencionaré algunas cosas que me parecieron llamativas. Las cartas van divididas en 5 grandes grupos: Jedi en verde, Sith diagonal separatista en rojo, la República en azul marino y a lo que llamaríamos otro, en amarillo, ya que aquí van desde mercenarios, monstruos, piratas, etc., siendo finalmente objetos, diagonal naves, diagonal habilidades en gris. Con respecto a la elección de los personajes que van en las cartas, algunos son bastante evidentes por sus roles protagónicos y en especial, dado que toman en cuenta sobre todo la primera temporada de la serie, los vemos generalmente con los diferentes renders que tenían a su disposición entonces. Personajes como Obi-Wan, Anakin y Ahsoka tienen 3 cartas diferentes, más las cartas de habilidad, siendo Yoda el personaje más recurrente ya que aparece técnicamente en 5 cartas en solitario, más otras 2 en conjunto, llegando a aparecer en un total de 6. Los antagonistas aparecen en 2 cartas cada uno, sin contar las cartas de objeto en donde aparecen un par de veces más, quizá con la excepción del Conde Dooku que aparecería en 3 cartas si separamos su sable como una individual. De las otras facciones, casi todos los otros personajes cuentan con una sola carta cada uno, siendo la facción, entre comillas, más numerosa la de los clones con 6 cartas, aun si son técnicamente personajes diferentes. Otra cosa que quería mencionar es que aunque escogieron personajes bastante reconocibles, hay algunas elecciones fuera de lugar, como por ejemplo al senador Yarrus, que aparece tanto en la película como en la serie, es verdad, pero cuyo tiempo de pantalla es cerca de minuto y medio, de los cuales cabe destacar, y no es broma, sus diálogos se reducen a cerca de 20 segundos totales, ya que el resto del tiempo de pantalla lo pasa petateado o directamente es el lugar en el que lo enterraron. Otro personaje raro que aparece es Puko Naga, cuyo único dato relevante que pude encontrar es que aparentemente, y según la wiki, fue nombrado por primera vez en la carta. 2 cosas más que quiero añadir. Primero, ¿qué le pasa al sable del Conde Dooku? Pensé que era una especie de error en la perspectiva o algo así, pero no, su sable está apagado y el haz de luz que emite está separado del mango, y parece como un disparo de blaster. Es más, no sé ni cómo consiguieron esa imagen, buscando en internet no pude encontrar una versión del render en esa pose con el sable apagado, y podemos observar que no es la imagen corrompida en la que algo tapó la luz que emite o algo así, no, de verdad está apagado, ya que podemos ver la parte del interior del sable. Fuera de este detalle bizarro que nunca había visto antes, finalmente debo hablar de la carta 27, Darth Sidious, porque hay bastantes cosas interesantes que decir sobre esta carta. Primero, es junto con la carta 20, Pick, una de las 2 cartas más únicas en todo el repertorio, y esto es porque Pick aparentemente tiene el nombre equivocado.
Quiero abrir un paréntesis aquí para aclarar eso. Investigando la carta porque pensaba que habían usado el arte conceptual de la imagen en lugar de su render, y esa era la razón original de mencionarla en esta parte, descubrí que en efecto es el render de la serie, pero al hacerlo también descubrí que Pieck es su hermano gemelo y a quien vemos en la carta se llama Pilf. Aparentemente lo que pasó es que en el capítulo en el que debuta, cuando capturan al Conde Dooku, inicialmente iban a aparecer los dos, pero al final combinaron a ambos personajes en uno solo, aun si después conoceríamos a Pieck también. Cierro paréntesis. Dejando de lado el robo de identidad, Sidious como carta tiene un par de peculiaridades únicas en toda la colección. Para comenzar, es la única carta con la subclase prohibido, dado que todas las otras cartas llevan algún tipo de título que se repite, como básica, estelares y maestras, algo que por cierto nunca se aclara del todo, aunque de eso hablaré al final. Siempre pensé que ese título era como una especie de homenaje a cartas tipo Exodia, una unidad extraña pero épica que llegaba para terminar con todo el tablero o algo por el estilo. Otra cuestión es la rareza de la carta, y aquí viene algo curioso. Porque para lo que llega a costar encontrarla y al precio al que se llega a vender, a diferencia del resto, que uno puede buscar en el tianguis del Metro Hidalgo o en venta por internet, como por 10 o 20 pesos cada una más o menos, Sidious siempre está por encima de unos 200 como mínimo, y eso siendo amables. El detalle final que quiero mencionar sobre esta carta y lo que la hace especial es el render que usaron, y esto nos lleva de regreso al resto. Las imágenes que usaron son renders de los personajes para la serie o la película, generalmente para usos promocionales, pero Sidious no tenía uno. Bueno, no al menos uno oficial al comienzo. Aunque aparece tanto en la serie como en la película, sus apariciones son en forma de holograma o mediante su alter ego, el canciller. Pero el modelo de Darth Sidious no estaba finalizado, y eso es algo que podemos ver en especial en la forma en la que está modelado su cuerpo, que se ve mucho menos terminado que el resto de los personajes, y que también inspiró su figura, igual de rara entre las figuras de Clone Wars, con su vestimenta siendo como una túnica tipo artes marciales que buscaba una similitud a su aspecto en el regreso del Jedi, y con unos pies bastante cuadrados. Entonces, a la hora de imprimir la carta, usaron una imagen de Sidious que nunca había visto antes, y aunque tengo la idea de que era de la película, incluso entonces allí aparece con su túnica abierta y se ve diferente. Antes de todo este video, e incluso antes de que consiguiera toda la colección, esa imagen de Sidious me fascinó bastante porque no había visto ese render de forma oficial antes, que incluso aparece como parte de la caja de la figura de acción. Buscando en internet encontré diferentes modelos que usaban otra forma, y al final, después de una tediosa búsqueda, encontré la misma imagen en la enciclopedia de la serie, aunque no sé en qué momento se usó la imagen o si se usó para empezar y de dónde viene. Si ya fuera solo eso, esa sería mi carta favorita, pero como extra tiene la composición. Es por lejos la carta más artística de toda la colección, con la fantasmal figura de Sidious como que levitando por encima de un fondo negro iluminado por dos luces de neón azul, como una forma de triángulo. Esto porque la imagen pretende ser un holograma, pero de forma mucho más siniestra y diferente a lo que se vería en la serie. Es en verdad mi carta favorita, y es una lástima que sea rara, porque es una imagen que fácilmente podría tener como un cuadro en la pared. Quiero concluir mencionando que en general la colección completa me parece muy bonita, y que mirar la forma en la que fueron armadas es la razón por la que busqué completar la colección para empezar. Esto porque contemplarlas es, al final de cuentas, lo único que uno puede hacer con ellas, dado que, siendo honestos, el juego es bastante confuso. En teoría el juego es sumas y restas con la vida y el ataque de cada carta, nada más, jugando como una especie de mensaje subliminal a los niños de primaria que solo querían jugar en el recreo y ¡zas! Matemáticas, hijo. Pero luego se añaden estos como puntos que están abajo del nombre de las cartas de personajes, que parece que es como una mana o turno en el que se juegan o algo así. Y después está el asunto de la clasificación de la que hablé, de maestra y estelar y básica, que parece que es como la rareza, pero que podría ser otra cosa completamente diferente. El detalle de las reglas básicamente se reduce a un comercial, y miren, sé que estoy sobreanalizando un juego que realmente fue creado para que los niños se engordaran comiendo carbohidratos hiperprocesados, en la que aparentemente y por alguna razón podrían conseguir un billete de 20 también. Buen Dios, en esos días la publicidad era otra cosa, pero genuinamente tenía interés por saber cómo funcionaba el juego, y básicamente pasaba ratos imaginando las reglas, aunque uno bien podría argumentar que ese era justo el punto: buena imaginación. Sí, esa excusa nunca pasa de moda, ¿verdad? Como sea, ya para terminar me gustaría preguntarles qué carta les habría gustado ver. Dado que fue una promoción que solo existió durante la primera temporada, conforme la serie continuó, añadieron otros personajes que me habría encantado ver en forma de cartas, como por ejemplo a Darth Maul, Savage Opress, el modelo trabajado de Sidious, que usaron después, el que se ve que sí está terminado, a los Mandalorianos, al Duque Poggle el Menor, a Madre Talzin, Pong Krell, muchos más. Dado que el estilo de la serie ya era único en sí mismo, verlos en forma de estas cartas hubiera sido genial.
Salvo tal vez los carbohidratos. Y el billete de 20 por alguna razón. Billetes de 20 en las papas. ¿Qué promociones eran esas?